Jonathan Lozada de Chiapas, Máxima FM. Quiero hablar del tema de migración, regresar un poquito al punto. Independientemente de las decisiones que en Estados Unidos se tomen, de los nombramientos que ahí se hagan, pues hay una política migratoria de su gobierno muy clara que la ha planteado aquí, que de alguna manera también pues viene siendo muy similar a la que planteó Andrés Manuel López Obrador en su momento y que ha tenido resultados en reducción de la migración. La realidad de México en cuanto a exportador de migrantes, si así lo podemos decir, pues es muy diferente a la que se vivió en los sexenios de la privatización. Es un número muy distinto, digamos, ¿no? Sin embargo, pues México sigue siendo un territorio de paso de migrantes centroamericanos y en este sentido, pues las decisiones que toma Estados Unidos pues están muy cercanas a afectar de alguna manera el territorio, el país, por ser pues un país que está prácticamente al lado. Los temas que tienen que ver con los polos del bienestar, en este sentido, considero se vuelven muy relevantes estos polos, estos parques industriales como el que anunció en Tapachula, y precisamente me quiero referir a él por considerarlo de vital importancia en este sentido, en una perspectiva de atención, ¿no? Tapachula, en este caso, lo anunció usted incluso, ahorita me estoy recordando en Comitán de Domínguez, cuando fue candidata junto con el candidato al gobierno de Chiapas, hoy gobernador electo Eduardo Ramírez, de la posibilidad incluso de brindar pues incentivos fiscales. Creo que lo plantearon como una posibilidad de una tasa cero quizá al ISR y al IVA, y quiero preguntarle en ese sentido si esto será una realidad, si hay un avance al respecto, si hay algún diálogo en el que se haya avanzado en este tema. Y también lo quiero ligar al tema de cómo desde el gobierno federal se visualiza Chiapas, el estado, y la posibilidad de inversiones más amplias que las que puede tener pues un parque industrial, no únicamente en la zona fronteriza. Pues al final lo que se planteó en esa ocasión en Comitán es no únicamente pues dar quizá empleos a los chiapanecos de esa zona, sino también a los migrantes que por alguna razón llegaran a estar ahí, ¿no? Pero necesitamos gas. El gas se vuelve pues un elemento fundamental también para el atractivo de la inversión. Ya el gobernador electo Eduardo Ramírez había planteado recientemente la posibilidad de que pues a través, por supuesto, del trabajo en colaboración con la Federación pudiese haber un abastecimiento de gas en Tapachula a través de la línea K del interoceánico. Quisiera plantear mis preguntas en ese sentido. Sí. Como ustedes saben, nosotros, nuestra posición en el caso de la migración, que es un programa integral, es la atención a las causas. Mientras no se atienda, la razón principal de la migración es la pobreza, lamentablemente. Las familias buscan una mejor condición de vida, por eso migran. Se migra por necesidad en la mayoría de los casos, tanto en nuestro país como en Centroamérica y en otros países. Y también a veces hay otras causas que impulsan la migración. Entonces, nosotros siempre vamos a tener la posición, por supuesto, dentro de un marco integral, de que hay que atender las causas. Y por eso uno de los objetivos es el desarrollo de estos polos de bienestar, particularmente en la frontera con Chiapas y Guatemala. De hecho, ahora ha habido más conversaciones con Guatemala para poder ya empezar a desarrollar este proyecto que inició con el presidente López Obrador. Ya hay incentivos, si se requieren más va a haber más incentivos, pero el objetivo es generar un proyecto más allá de los incentivos y esperar la inversión, sino realmente generar un proyecto integral para esa zona que permita trabajo evidentemente para los habitantes de Chiapas, pero también de contención de la migración en el sur de nuestro país
de la forma más humanitaria posible, que es ofreciendo empleo y desarrollo en toda esta zona. Chiapas, como Oaxaca, es un estado de muchas comunidades indígenas y pueblos indígenas. Y hoy, con el cambio del segundo constitucional, y además lo hacemos por convicción, pues cualquier desarrollo tiene que ser consultado con los pueblos. Entonces no es solamente, y además hay recursos naturales muy importantes. Entonces cualquier desarrollo que tenga que ver con industria manufacturera o agroindustrial, pues primero tiene que ser también incluyente, es decir, que no solamente es el empleo, sino que genere otros beneficios. Y también pues tiene que haber esta consulta que es indispensable. Yo creo que no hay que adelantarse tanto. O sea, ya estamos trabajando en ello, está por entrar el nuevo gobernador, está trabajando el canciller y las distintas secretarías, y ya en su momento lo vamos a presentar. Está la línea K que va a llegar a Ciudad Hidalgo, y la idea es que pase a Guatemala. Entonces no hay que adelantarse tanto en el sentido de que hay proyecto integral, y vamos a ir dando los resultados y establecer pues la comunicación con el presidente electo Donald Trump para poder pues avanzar en estos proyectos. En otra pregunta, Presidenta, el jueves pasado hubo una reunión de la Comisión Internacional de Límites y Aguas en una firma de un acta 331 para el abastecimiento de agua tanto a Estados Unidos de Norteamérica como a México. Hemos leído el comunicado y un poco la información al respecto, y quisiera preguntarle si tiene información para puntualizar un poco sobre qué cambia o qué es lo que el acta 331 añade o clarifica en torno a este tema del abastecimiento del agua. Es un acuerdo que se tomó hace como 2 o 3 años, no recuerdo bien la fecha, cuando fue, entre otras, pues la mayor sequía en esta zona, de actualización de este tratado. No cambia el tratado en esencia, sino de cumplimiento de una serie de metas que se propusieron en ese momento. Entonces no tiene mucho mayor alcance que el cumplimiento de estas metas, y en este momento hay disponibilidad de agua para poderlo hacer, pero no hay un cambio profundo en este sentido. Y finalmente, Presidenta, pues el PAN tiene nueva dirigencia, Romero, bueno, es un partido distinto al del que usted emana y de su movimiento, pero quisiera preguntarle cuál es su visión en torno a, bueno, un nuevo dirigente de una oposición que, bueno, hemos visto ha hecho un papel bastante atropellado durante, pues, vimos las elecciones y están, bueno, podemos hacer una visión histórica, pero precisamente en este momento en donde parece que desde una perspectiva ciudadana la oposición pues ha estado también en atropello con temas como la reforma al Poder Judicial, como la misma campaña en donde hubo campañas un poco cuestionables, pues quisiera preguntarle cuál es su visión. Bueno, nos parece que la oposición debe existir en todo proyecto, en todo gobierno, pero ¿qué tipo de oposición es la pregunta? Y con esa termino mi intervención. Gracias, Presidenta. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México.
probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. En la campaña nos acusaron de que decíamos que ellos no estaban a favor de los programas sociales. Después, ahora cuando se hacen los programas de bienestar o sociales, parte de la Constitución, vota el PAN a favor en lo general. Luego aquí en la mañanera digo, ahora sí están a favor, pero ¿cómo si Marco Cortés dijo hace unas semanas o unos meses que su gran error en la campaña fue decir que estaban a favor de los programas sociales? Y entonces, como decimos eso, pues votan en lo particular en contra. O sea, votan a favor en lo general, pero en contra en lo particular. O sea, ellos están en contra de los programas de bienestar. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues no mucha, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación siempre está ahí para dialogar eso, pero sí es importante que pues, se conozca el antecedente, ¿no?